Damos la bienvenida a esta hora de la mañana a las personas y hermanos que están en Face y que van a estar observando este mensaje en YouTube. Estamos en Fusagasugá, Colombia. Esta es la misión cristiana Mensaje de Libertad. Sean todos bienvenidos, los que están al otro lado de las cámaras y los que estamos acá en la iglesia, para que sea el Señor el que nos hable absolutamente a todos. Gracias por apagar los celulares. Hermanos, yo sé que en las personas que estamos aquí, en las que nos están viendo, sé que muchos de nosotros tenemos heridas. Nos han herido de una u otra forma. Y aparte de que nos han herido, también muchas heridas nosotros nos las hemos causado. Y vamos goteando ahí, vamos llevando algo ahí por dentro que necesitamos la intervención de Dios, hermanos. Para no estar amargados en el hogar, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los parientes. Porque es muy fácil muchas veces criticar y juzgar a los demás. Pero hoy vamos a ver cuán importante es poder examinarnos nosotros mismos. Y yo sé que va a ser una enseñanza, sé que es un poco dura, porque la verdad hay veces es dura. Pero no la podemos sacar de la Biblia, no la podemos descontextualizar para hacerla bonita, sino para hacerla una realidad. Por eso yo oré antes para que no sea el hombre, sino que sea Dios hablándoles a ustedes y a mí, porque la necesitamos todos. Tiene que ver con el hijo pródigo. Y por diversas circunstancias es muy posible que algunos de nosotros llevemos dolorosas heridas, ya sea por alguien quien las causó o por nosotros mismos. Yo no sé quién de los que está aquí tiene ese problema, pero yo sé que cuando termino de compartir el mensaje, hay muchas personas que me dicen, hermano, me llegó al alma. Este no es preparado contra una persona, contra alguien en especial, este es para la iglesia y empezando para mí. Entonces, muchas veces nosotros estamos como con un llanto interno, con dolor. Pero vamos a ver si es que somos nosotros mismos, o es alguien, o si es la falta de perdón, o si es la falta de afecto y de amor. Pero yo sé que Dios puede intervenir. Y si disponemos nuestro corazón, Él lo va a hacer. Necesitamos ser sanados. Y a mí varias personas me han dicho, ¿cómo hacemos para sentir esa sanidad espiritual, esa sanidad interna? Y hoy vamos a ver cómo nos ayuda el Señor para que nosotros no tengamos tanta amargura, tanto dolor. Porque sé que hay hogares donde el dolor es inmenso, la amargura, el trato, la convivencia es muy dura. Parientes, diferentes hogares, diferentes personas, tanto como las de acá como las que nos ven. Y yo sé que esto puede ser una gran ayuda. Por eso el tema de hoy lo hemos titulado, Señor, sana mis heridas. Esto no las puede sanar el hospital. Esto no las puede sanar la parte humana. Porque estoy hablando no de la herida que nos causó un rayón con el cuchillo, con el alambre. Estamos hablando de heridas que llevamos en el alma. Heridas que tenemos en el corazón. Y los invito, hermanos, que se ubiquen en el Evangelio según San Lucas, porque lo que vamos a hablar es Biblia, no palabras de hombres. Los invito a que entonces allá en Lucas, voy a hacer un recuento de la parábola, pero no porque me vaya a quedar ahí, sino porque necesito entrarlos en el contexto, o sea, darle la idea general. Y dice la palabra del Señor, para poder comprender un poquito de qué se trataba la situación, es menester ir, hermanos, a Lucas 15, al 1 y 2, antes de entrar en el hijo pródigo.
Y dice la palabra del Señor que se acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Siempre habrá quien critique, quien murmure lo que están haciendo los creyentes. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros somos cartas leídas, no escondidas. O sea, que nosotros por la calle vamos y la gente sabe que somos cristianos. Además que si no lo saben, también cómo lo pueden percibir que somos cristianos. ¿Y ese testimonio qué puede ser? ¿Quién lo dijo? El olor fragante del Evangelio. Por eso es bueno saber uno a qué estoy oliendo. No dice a cuento que lleve moscas más bien. Entonces nosotros cuando estamos haciendo, cuando estamos actuando, cuando estamos hablando, hay mucha gente que nos está escuchando. Por eso alguien dijo, las paredes tienen oído. Gracias a Dios que nosotros vivimos en Ebenezer, donde las paredes son compartidas. De manera que cuando la persona estornuda al lado, le estornuda a uno en la oreja. Pero sabe que eso es bueno porque lo llevan a uno también caminando finito. Entonces no nos molesta, porque ya sabemos, alguien está escuchando, nos toca. Entonces estos fariseos y los escribas, ellos veían que se le acercaba la gente a Jesús, y dice que los publicanos y pecadores destituidos de la sociedad eran atraídos por el mensaje de Cristo, mientras los líderes religiosos se enfurecían cada vez más. O sea, los pobres, los ladrones, las prostitutas, los de la peor calaña, eran atraídos por el mensaje de Jesús. Pero los santurrones, los que se las creían saber todas, se enfurecían cuando él hablaba. Es muy peligroso ver el pecado ajeno y no ver el que uno puede tener. Por eso el Señor habló de ¿qué? De la viga y de la paja. El contexto es ese. Entonces el Señor Jesús contó allá 3 historias. Él conocía muy bien su audiencia. Él sabía quiénes estaban en la multitud. Él sabía lo que oían, lo que veían. Siempre habrá críticos. Siempre habrá quien murmure contra alguien por su pecado o condición de vida. Ahora mismo salió en televisión un hombre que fue casi es linchado porque intentó, según la historia, abusar de una menor en Bogotá. Y resulta que cuando hay ese tipo de actitudes, el que va pasando también coge piedra y tira y pata y puño sin saber. Y luego de que lo lincharon y casi lo acaban, entonces comprobaron que era un invento de la mujer que tenía por la separación que venía. Entonces hay mujeres que en ciertos casos pueden inducir a un menor o a una menor a decir que fue tocado. Con Marisol que ve esos casos porque ella tiene una especialización en esa parte como psicología forense, tienen que ver sobre este caso de violaciones y de dar conceptos. Y se descubren muchas cosas que no son ciertas. Por eso antes de todo lo que ven en televisión no lo crean. Esto no quiere decir que le hagamos apología al delito. Hay violadores que paguen, pero hay personas que no lo son y son acusadas. A Jesús lo querían acusar por cualquier cosa porque estaba haciendo lo bueno. Y entonces por supuesto que todos estos críticos y murmuradores andaban mirando a ver quién se le arrimaba a Jesús y decían, este con pecadores come. O sea que no es muy santo porque se reúne con pecadores. Y esa es en esencia la historia, el contexto de este tema. Entonces viendo esto Jesús habló de 3 historias. La oveja perdida, que un hombre dejó 99 y se fue a buscar una y cuando la encontró, ¿qué? Se regocijó. Habla también de una moneda
la parábola de una moneda perdida, ¿cierto? Que también cuando la encontraron, se regocijaron. Y trae la historia de un hijo perdido, que cuando regresó a casa, ¿qué hizo su papá? Se regocijó. Es que no hay cosa más hermosa que ver cuando un pecador se arrepiente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos pecadores. Y lo lindo de la historia, hermanos, es que nosotros cuando compartimos el Evangelio, cuando vemos que alguien cae, cuidado, porque nosotros también caemos y hemos caído. Por eso dice la palabra de Dios, el que esté firme, mire que no caiga. Pero la lengua es muy rápida, la mente, sin saber que es un azote para nuestras vidas, los que tenemos hijos e hijas. Cuando abrimos la boca, debemos tener un cuidado impresionante porque vamos a ver una historia que no se ha contado muchas veces en esto del hijo pródigo. Entonces comienza, también dijo un hombre, Lucas, ahora sí vamos hermanos a Lucas 15, 11, 12. Gracias a Harry que me dejaron de colocar la Biblia. Y dice la palabra del Señor, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Ahora, ¿está bien que un hijo le diga al papá, dame los bienes que me corresponden? ¿O está mal? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Digan lo que piensan. Entonces aquí hay un error gravísimo. Aparentemente es bien en una necesidad, pero en el contexto general estaba deseando la muerte del papá. Claro. Y hay muchos hijos que quieren que les hereden ya. Y las herencias son cuando falta el propietario o el titular. Entonces este muchacho, pues bueno, se alocó, se desordenó, voy rápido. Una petición escandalosa que equivale a desear la muerte de su padre porque no tenía derecho a una sola parte de la herencia mientras su padre siguiera con vida. O sea que el muchacho está fuera de sí. Ahora vamos a la segunda parte. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Quiere que les diga algo que ustedes también lo saben? Las platas de las herencias son muy delicadas. ¿Adivinen por qué? Muy bien, hermana. Porque uno no la trabajó. Porque la hermana está sintonizada, hermanos. Entonces, cuando uno no la ha trabajado, lo que no nos cuesta, volvámoslo, fiesta. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Se fue, le dio su papá, además tuvo que haber hecho negocios porque la herencia aquí no era en plata, eran tierras, en propiedades. Hizo negocio rápido y ¿qué sucedió? Que se desperdició. La plata de las herencias es de lo más delicado. Si no se le da un sabio manejo, rápidamente quedan vueltas nada. Rápidamente. Dice que viviendo perdidamente. Este acto ilustra a todos aquellos pecadores que desperdician los privilegios alcanzados por la fe y la obediencia para dedicarse a una vida de pecaminosidad. Ahora lo vamos a aplicar, vaya a irlo aplicando a su vida o a la iglesia. Uno está bien, a uno le tienen de todo, uno está recibiendo la palabra, uno se está alimentando, uno está con la provisión de Dios, pero hay veces no le gusta y termina buscando lo que no se le ha perdido. Así ha pasado también en los hogares. El papá, la mamá tienen a sus hijos en lo mejor que han podido, pero de repente voy a hacer mi vida, yo ya soy mayor, yo ya tengo mis derechos, yo hago lo que quiero. Y generalmente cuando se actúa así, imagínense las consecuencias. Tarde o temprano se acaba. ¿Por qué? Porque yo no lo trabajé. Y uno nunca cuida lo que no trabajó. Uno cuida mucho cada peso que se puede ganar trabajándolo. Pero cuando otro se lo ganó y me lo dejó, es muy difícil. Y dice que no muchos días después, o sea que eso se acabó rapidito, hermano. Juntándose
Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No solo desperdició sus bienes con extravagancia, sino que también se abandonó con desenfreno a la inmoralidad. Perdidamente significa disoluto, un estilo de vida vergonzoso. Eso era lo que él quería. Pues si eso quería, eso se le dio. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Sabe que Dios permite las cosas? ¿Sabe que aquí hay un plan de Dios? Uy, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué se presentó esa situación en ese territorio de Palestina, en Israel? ¿Por qué? Dios tenía un plan para enseñarnos a nosotros que tarde o temprano las cosas se acaban. Y viene quien tuvo la culpa, vienen las autojustificaciones. Pero ya no hay nada, ya es tarde, amigo mío. Periodos de hambre azotaban a Palestina casi cada 10 años. Cuando esto sucedía, la situación se hacía muy crítica, pues la economía dependía en gran parte de la agricultura. Pero en esa situación de hambre y de difícil, crítica por la que estaba pasando Palestina, había un trato especial con un hombre. Dios estaba trabajando en la vida de alguien, en la vida de este hijo que había malgastado. Ahora mire lo que va a hacer él. ¿Hasta dónde nos lleva la terquedad? A muchos de nosotros nos ha pasado que hemos ido a parar en situaciones difíciles porque yo hago lo que quiero y yo soy así, yo manejo lo mío y esto es mío, y a mí no hay quien me diga nada porque mi apellido es este, mi título es este, y yo soy así, así, así. Pero mire, las inclemencias, la naturaleza va para adelante. En algo nos puede tocar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora, ¿qué pasa con los cerdos aquí? Que ellos son inmundos según las costumbres del pueblo judío. O sea que cuando se va en picada, como llamamos nosotros, cuando se va en descenso, se llega hasta la misma inmundicia. Porque el pecado engendra pecado. Y se llega a parar en sitios insospechados. Muchos de los jóvenes que lamentablemente abandonaron su hogar, no quisieron hacerle caso a sus padres, muchas niñas están en prostíbulos, muchos hombres están en los cartuchos, en los Bronx, terminando en la peor condición, con títulos, con academia, con todo lo que sus padres le pudieron dar, pero por la desobediencia, por la terquedad, por hacer lo que yo quiero, muchos han parado en una situación terrible. Tuvo que trabajar con un gentil, el empleo más denigrante para un judío, apacentar cerdos considerados animales inmundos. Esto equivalía a abandonar su fe, entre otras cosas, porque eso no era, dentro de las convicciones judías, estar con los marranos, con los cerdos. Entonces, tuvo que abandonar su propia fe, ya que estaba permanentemente inmundo por causa de los cerdos. ¿Hasta dónde llegó, no? Y uno debe examinar, ¿para dónde voy? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué está sucediendo? ¿Lo que estoy pensando será bien delante de Dios? ¿O a dónde me irá a llevar la decisión que voy a tomar? Eso sí que lo deben pensar, lo debemos pensar, o los jóvenes cuando van a tomar una decisión, o uno cuando va a hacer un negocio, o cuando va a entablar una relación, debe pensarlo muy bien, ¿esto le agradará a Dios? ¿O estoy en contravía, desaprovechándole el amor y la misericordia que Dios ha tenido conmigo, pero yo la estoy desaprovechando? ¿Y a dónde iré a parar? Entonces, ¿cómo es bueno pensar esto y reflexionar sobre esta historia que nos trae la Biblia del Hijo Pródigo? Pues bien, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Creo que eran unos frutos, unas pepas que caían de un árbol. Y nadie ni siquiera le daba estas pepas. Estaba por el peor momento, por la peor situación, viviendo una crisis tremenda, tremenda. ¿Qué descripción tan gráfica de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba? ¿Qué descripción tan gráfica de la vida del hombre perdido?
¿Gozamos de la libertad en la casa del Padre o somos esclavos del mundo? ¿Recibimos el honor de ser hijos de Dios o sufrimos la vergüenza de ser hijos del diablo? ¿Qué necesidad tenía de ir a parar allí, hermanos? Todo lo tenía en su casa, según la palabra de Dios. Su padre le tenía absolutamente de todo. ¿Qué necesidad? Muchas veces teniéndolo todo, queremos buscar o experimentar cosas que nos pueden llevar a la degradación y a la misma inmundicia, como en este caso. Espero que me haga entender en la parte espiritual. ¿Qué necesidad tenía de ir a alquilarse, de ir a regalarse? Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Y volviendo en sí. ¿Qué quiere decir y volviendo en sí? Claro, pero ¿por qué reaccionó? Yo le he dicho a algunas personas y se me han puesto como serias, cuando yo les digo, cuando me cuentan del hermano, de la tía, del papá, del hijo, yo le he dicho, déjelo que toque fondo. Mire que cuando le salimos el paso a solucionarle todos los problemas a los hijos o a las personas, que nosotros sabemos que no están obrando de la mejor manera, pero hay que solucionarle el paso para que no. Cuando se le soluciona el paso, si estamos en hogares cristianos, estamos evitando que Dios trabaje, estamos estorbando lo que Dios quiere hacer, porque muchas veces el Señor nos lleva a un valle o permite que una persona, una familia llegue a un valle de soledad, de angustia, de tribulación, para poder hacer algo bueno de esa persona. Pero cuando nosotros intervenimos y solucionemos el problema, no hay aguante hambre, no hay se muera, no hay se pierda, la estamos embarrando. Alguna vez estábamos nosotros jugando por allá, por la escuela Julio Sabogal. Algunos saben dónde queda, yendo para el cementerio. Eso se llama Carrera Novena. Y por allá nací yo a este lado. Y eso se llamaba el barrio Patio Bonito. Y ahí crecimos, y ahí jugábamos balón, y ahí todas las calles eran destapadas. Fusa tenía 5.000 personas, creo. Nosotros éramos los 5.000, 1 o 2. Y alguna vez, ustedes saben lo que es jugar fútbol en la calle. Las ventanas llevaron del bulto por ahí de alguna vecina. Y ni corta ni perezosa corrió y llamó a la policía. Cuando nos dimos cuenta teníamos policías acá y policías acá quietos. Entonces llevaron a mi hermano, el mayor. Y por supuesto mi mamá se agarró del camioncito de la policía. No se lo lleve. Y el cuartel quedaba a 2 cuadras. Y metieron allá a mi hermano y mi mamá dice, es que yo no quiero que mi hijo se pierda. Y le dice un sargento ahí, ¿qué? ¿Será el único? Pues, se perdió. Señora, déjelo que aprenda que es la única manera, porque si no, usted misma se va a convertir en una alcahueta. Y este muchacho tiene que recibir aquí en los 2 baldes para que lave los baños y eche aquí trapiés de baños que están vueltos nada, porque eso es lo que se merece por romper los vidrios de la vecina. Y la sacó el policía, salga, mijita. Y mi mamá fuera llorando. Y después nos decía, sí, ¿no? Por evitar estos casos, ¿qué pasó? Nunca más se supo que nosotros rompimos un vidrio. Nunca más. Porque la corrección a tiempo sirve. Duele, pero es buena. Y muchas veces nosotros a evitar que sufra, evitar que bostece, evitar que venga, yo le resuelvo ya. Y estamos haciendo un daño tremendo, porque Dios quiere muchas veces llevarnos a un sitio donde nosotros podamos reaccionar. Eso se llama volver en sí. Cuando se da uno cuenta, pero ¿en qué mundo estoy? ¿Qué fue lo que me pasó? Yo no tengo por qué estar aquí, fue lo que él dijo. ¿Cómo ha sido en mi papá? En mi casa tengo todo y mire dónde estoy. Estaba reaccionando. Dios le estaba permitiendo, Dios lo lleva a una persona a la cárcel, la lleva al hospital, la lleva a la cama, la lleva al yeso, la lleva a cualquier situación donde tiene que tenerla quieta para que reaccione, para que frene un momentico y piense. Porque muchas veces vamos tan embalados que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y podemos estar haciendo daño. Dice él, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Esto es qué? Está pensando ya en el arrepentimiento.
La adversidad le hizo volver en sí. La adversidad sí que sirve en algunos momentos, hermanos. Es decir, cuando fue reducido a la pobreza y la miseria, no era una tragedia, sino una bendición. Increíble esto, hermanos. Fue reducido a la pura miseria para recibir la bendición de Dios. Porque en la abundancia estaba bajo maldición. Mire cómo cambian las cosas. Uno cree que teniéndolo todo puede ser una bendición, pero si hay arrogancia, orgullo, cualquier otra cosa, viene a ser mucho más maldición. Y por eso Dios tiene que llevar a unas personas a un estrado, llevarlos a un valle para que reconozcan. Y eso fue lo que pasó con él, para que reconociera cómo desperdició la vida, la fortuna y lo que tenía en su hogar. Entonces, la adversidad hizo eso. No era una tragedia, sino una bendición, porque esa condición desdichada ayudó a llevarle al arrepentimiento. ¿Cuántas personas se han salvado en el hospital muriendo? ¿Cuántas personas en la cárcel se han salvado y han ido al cielo? Porque en la cárcel les sirvió para reconocer que la fechoría o el delito no dejan nada bueno. Pero aquí hay algo interesante para que ustedes se graben de este verso, hermano. Aquí hay una clave en este verso. Vamos a ver si la encontramos. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuál es la clave acá? Esta palabra, hermanos. Me levantaré e iré. Eso se llama decisión. Porque muchas veces, sí, yo quiero ir. No, a mí me gustaría ir allá. No, yo tengo pensado, hermano, ir. Y un día de estos voy. Este no pensó así. La situación llegó a la raya. Me levantaré e iré. ¿Y lo hizo? Lo hizo. O sea que no fue palabrería. No fue propuesta, no fue pensamientos como muchos que nos la llevamos haciendo planes y proyectos. Se tomó la decisión y de una se fue. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15, 19. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él iba a decirle eso a su papá. O sea, él la planeó. Voy a ir, y eso es muy interesante, ¿no? Cuando uno va a hablar con el Señor, ¿qué le voy a decir, Señor? Que estoy mal. Que no merezco esta vida. Que necesito acercarme a ti. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mientras no haya acercamiento, olvide. Puede orar todos los días y ayunar todos los días, hacer todas las vigilias, ofrendar todo lo que tiene, pero si no se acerca a Dios, y hoy lo vamos a ver, no va a pasar nada. Es pura religiosidad, pura hipocresía espiritual. Pero ¿por qué pensó en volver a casa? Oído a esto que voy a comentar. ¿Sabe por qué? La memoria de un buen hogar tuvo mucho que ver con el regreso del hijo pródigo. Porque hay hijos y maridos que no quisieran llegar a la casa, que no quisieran llegar al hogar, que no quisieran encontrarse con la esposa o con el esposo. No lo quiero, prefiero estar por fuera. Yo he estado con hombres, no, hablemos aquí que tengo pereza de ir a la casa, porque allá me voy a encontrar con, algunos le dicen Anabel. Pero muchas veces es el trato, ¿no? Pero también hay que mirar por qué. Por eso a mí cuando me cuentan las cosas yo quiero siempre escuchar las dos versiones. Un hombre me dijo en Silvania, hermano, ¿tú qué opinas de un segundo matrimonio? Le dije, ¿por qué me lo cuentas? No, porque es que estoy evangelizando a una amiga y está como interesada y yo también estamos interesados y de pronto pues puede haber un matrimonio. Y él tenía a su esposa en Bogotá. Le dije, bueno, está bien, me parece interesante, pero me gustaría una cosa. Deme la dirección de su esposa para yo ir a hablar primero con ella para saber por qué se separó. Ahí se le acabaron los deseos de... Nunca más me volvió a mencionar matrimonio. Porque quiero mirar la otra cara. Porque cada uno contamos la historia. Aquí está contada la historia hasta la mitad. No porque nos estaban tapando la otra cara, sino porque hay que descubrirla, lo que viene. En esta historia está ahí, muy lindo,
Sufrió, le dieron la plata, fue y la gastó. Ay, qué papá tan lindo, y lo perdonó. Mire, también la memoria de una buena iglesia donde reina el amor y la paz ayuda al hermano descarriado a volver a su casa espiritual. Mire lo que uno tiene en mente y cómo sirve. Un buen hogar sirve. Me fui donde mis padres, cómo soy de torpe si mis padres me aman. Cómo soy de torpe haber salido de la casa. Yo quiero regresar. Lo mismo la iglesia. Ay, yo quiero estar en mi iglesia. Porque si es una iglesia donde le predican la palabra de Dios y donde no lo consienten sino le dicen la verdad, porque es que otra cosa es consentir y tener a la gente ahí engañada con predicaciones divinas y bonitas. Pero es mejor lo que está en la Biblia y como está, sin quitarle ni colocarle. Entonces, él se toma la decisión, viene el recuerdo, tengo unos padres que no me merecía, o sea, yo no merecía hacerles esto a mis papás, voy a hablar con mi papá y le voy a contar la verdad. Yo pequé. ¿Y qué pasó? 15:20. Esta es una historia muy linda, ¿no? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí hay algo que no se debe hacer en las convicciones judías, es que un anciano corra. No está permitido para ellos. Los tienen con mucho cuidado y con mucha estima. Pero él salió corriendo. Ahora, si salió corriendo, hermanos, piensen la escena, porque la Biblia también es para percibirla. ¿Qué estaba pasando ahí? Estaba pendiente. ¿Cuántos padres, cuántas madres están pendientes del regreso de su hijo? ¿Cuántos esposos quieren el regreso de su esposa? ¿Cuántas esposas quieren el regreso de su esposa a casa? Y están pensando. Mirarán por las ventanas, tendrán el corazón. ¿Cómo no dije tantas cosas? ¿Por qué no actúo así? ¿Por qué no hice esto? Y están pensándolo. Pero en algunos casos también esto puede llevar al resentimiento por otras cosas. Y vamos a ver. El padre estaba esperando su regreso. Él no fue indiferente, sino un salvador por naturaleza que anhela ver a los pecadores arrepentidos y se alegra tan pronto lo hacen. Aquí viene una comparación de Jesús, ¿no? ¿Qué le dijo él al joven que llegó? ¿Qué fue lo primero que hizo el papá? ¿Qué le hubiera dicho usted o yo? No lo diga. No lo diga. Fuera muérgano. Ahí está pintado y le saca todo el prontuario. Pero es el prontuario. Aquí hay un perdón del que Dios quiere que haya, que se llama perdón sin condición. ¿Sabe quién lo hizo? ¿Usted se imagina donde el Señor nos hubiera dicho, otra vez este negro? ¿Ah? Nunca hubiera habido perdón. Pero Él lo hizo y este tema tiene que ver con el perdón. Entonces váyase ubicando usted en cuál lugar puede estar su situación. En la de una persona que cometió pecados y va en busca de arrepentimiento, uno, o en el de un papá o una persona que perdona sin condición. ¿En cuál lado? Usted sabrá. Pero debe estar en algún lado. Muchos dirán, ay, la persona perdonadora. El Señor no puso ninguna condición. Y el Hijo, mire lo que sucede aquí cuando uno va a Dios. Y el Hijo le dijo en 15:21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. ¿Aquí qué hay? Una confesión ¿qué? Sincera. ¿Sabe por qué? Porque aquí no vino con justificaciones como muchos lo hacemos. Papá, es que usted me hizo un daño dándome ese billete. Eso lo hubiera dicho uno. Sí, claro. Usted fue el que me la presentó esa vieja, hermano, que hoy es mi mujer.
¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Sí? La mujer que usted me dio y la otra, la culebra que usted hizo. Ah, o sea que el Señor dice, la culpa es mía. Porque siempre queremos justificación. Aquí hay, en este versito nomás, hay una enseñanza tremenda donde uno no puede culpar a nadie. Señor, cuando usted se arrodille con Él, Jorge, yo he pecado contra ti. No fue mi esposa, ni mis hijos, ni esto. Yo fui el que pequé, Señor. Como hizo David con Betsabé. Él no dijo, Señor, pero es que se estaba bañando allá y yo la vi, ¿yo qué hacía? ¿Sabe qué dijo David? Yo solo he pecado. No la metió a ella. Eso se llama arrepentimiento genuino, no culpar a nadie, yo soy el culpable. Un amigo que es juez de menores me decía en Bogotá, me invitó a almorzar, yo no sabía que era juez y yo fui uno de los que le di mucho bombo para que se volviera abogado. Le dije, estudie, no se deje humillar, estudia algo en la vida. Y al tiempo me dijo, terminé de abogado. Y me invitó a almorzar de gratitud. Me dijo todo lo que quiera, pero no tenía sino un estómago nomás, entonces no pude. Hubiera podido pedir muchas cosas. Y me dijo, camine, lo llevo a mi oficina. Yo soy juez de familia. Y me entró a su oficina y todo. Y ahí sentados tomando tinto le dije, oiga, ¿cuál es el problema más común acá? ¿Cuál es el común denominador? Dijo. Interesante su pregunta, me dice. El común denominador aquí es que todos tienen la culpa. Aquí vienen las suegras, hay sombrillas, nos toca tener policía y todo cuando vienen a las conciliaciones porque hay machete, puñal, destornillador, lo que quiera. ¿Todo por qué? Porque la culpa es suya. Ninguno ha venido a decir, juez, sancióneme, hermano. Yo abandoné a esta mujer, la maltraté a mis hijos, merezco que me sancione. Ninguno. Todos son santos, exentos. El culpable es el otro. Nadie concilia. Haga conmigo. Yo he pecado, juez. Señor, yo fui el que pequé. Pero uno muchas veces aún de rodillas quisiera justificarse delante de Dios que la culpa no fue mía. Fue que se me atravesó. Tú la pusiste, Señor. Me decía un hombre, Dios le pone a uno unos bombones. Ay, no me venga con ese cuento. Que le pone bombones de 90, 60, 90. Es un problema que tiene acá, no Dios. Pero queremos justificar de muchas formas, pero aquí él dice, yo ya no soy digno de ser llamado su hijo, pero él había pensado otras cosas, ¿no? Y él había preparado ir a decirle, hazme como un jornalero suyo, dame trabajo, papá. Mire, cuando fui a decir todas esas cosas, no salieron porque muchas veces no salen como uno las quiere. El papá le tapó la boca, venga, no me cuentes nada, te perdono, sin condición. Pero uno quisiera que le dijeran por qué lo hizo usted y que le cuenten todo con pelos y señales para saber si uno toma la decisión de perdonar o no perdonar. No me diga nada. Ya lo paso por alto, tranquilo. No me cuente, yo ya supe todo. Pero uno quiere martillar sobre la herida para hacer mucho más culpable a las personas. Como ensañarse, como si uno llegara allí... Los que hemos estado en urgencias, como uno si llegara allí al hospital con una herida y el médico enseguida dijera, tráigame tantica arena, unos clavos y un poquito de ají para hacerlo. No, uno va porque tiene necesidad de que alguien lo calme. El papá no dijo nada. Las palabras que había preparado fueron interrumpidas por el padre para concederle el perdón total. Esto ilustra cuán deseoso está Dios de perdonar. Todo el que quiera acercarse a Dios, si yo lo quiero hacer, créame que Él está dispuesto a perdonarme. Lo que pasa es que muchos de nosotros creemos, y a mí me han preguntado algunos hermanos, hermanas, ¿será que el Señor me perdona? Sí, le perdona. Solamente acérquese. Porque le dicen a uno que si será que me perdona, pero nunca van. Y Dios perdona, hermanos. Esta es una enseñanza sobre el perdón. Pero también viene otra enseñanza. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dice la palabra del Señor y nosotros sabemos que hay fiesta en el cielo cuando ¿qué? Cuando un pecador se arrepiente.
Nosotros somos felices cuando una persona llega a los pies de Cristo. Nosotros somos felices cuando los hogares se reconcilian, cuando las parejas se reconcilian. Nos encanta mucho. Hay a otros que no les encanta que eso pase, sino quieren ver prendidito el horno para seguir sacándole provecho a esas situaciones. El hermano mayor es la persona olvidada en esta parábola. Sin embargo, es la clave de la historia que voy a contar. Hasta ahora voy a comenzar. ¿Qué pasó? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Cuál es la actitud de una persona cuando aparece una que se había perdido, que estaba en la peor condición, como hablábamos aquel día en la calle del Cartucho? Alguien llamó, alguien se comunica que está vivo, que va a venir. ¿Cuál es la posición de nosotros? ¿Cuál debe ser? No sabía que mi hermano estaba vivo. Qué bueno verlo, a mi tío, a mi hijo que estaba perdido. Imagínense el gozo de un papá, el gozo de un hermano, de una hermana. Pero sabe que no. Y eso puede pasar también en la iglesia. Como que no me gusta que alguien venga o que alguien esté mejor o que alguien esté feliz. Porque puedo estar mirándole su pecado, su actitud, pero no estoy mirando la mía. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mira esta condición. Mi hijo, perdone a su hermano, venga. ¿Qué más le dice el papá? Más adelante le va a decir, todo lo mío es suyo. Se enfureció con su hermano porque regresó a casa y con su padre por haberle dado la bienvenida y haberle perdonado. Como los escribas y fariseos, se quedó fuera del gozo y del compañerismo de los que habían sido perdonados. ¿Sabe qué pasó con este hombre? Se quedó por fuera de la fiesta. ¿Por qué? Pero estaba en la casa bien con su papá. ¿Sabe que hay muchas personas por fuera de la fiesta? Tristemente, y en la iglesia cristiana, en la iglesia por la que murió Cristo, déjeme decirle, hermano, hay muchos hermanos, no lo digo por esta iglesia, lo digo por la iglesia de Cristo, hay muchos hermanos por fuera de la fiesta. Están en la casa, pero no están en la fiesta. No están en el gozo del Señor. No están viviendo lo que Dios quiere ofrecer. Entonces están fuera de la fiesta, furiosos porque otros son felices, furiosos porque otro compró el carro, furioso porque cambió de casa, furioso porque está estrenando. ¿Qué estará haciendo? ¿Quién le estará dando? Furiosos. ¿Sabe qué es eso? ¿Quiere que les diga algo real? Este hombre que estaba allá en esa cochera o posilga, estaba comiendo algarrobas y estaba sufriendo, pero por dentro estaba pensando en arrepentirse. Este otro está en la casa, hermanos, ¿cierto? Con su papá, está muy bien, pero ¿quiere que le diga una cosa? Está en otra cochera, está en otra posilga. Este de afuera se está alimentando con las algarrobas, pero este de adentro ¿sabe con qué se está alimentando? Con el veneno del odio, del resentimiento por no querer perdonar. Es que no perdonar hace mucho daño. Uno no perdonar a otra persona se está cargando con un problema grande delante de Dios, y además Dios dice, si no perdona, yo tampoco te voy a perdonar. De manera que no podemos esperar nada si no hay perdón. Y nosotros muchos en el hogar, con papá, mamá, hijos, tíos, con parientes, tenemos algo guardado.
Y va a llegar el día en que se lo tengo que decir. Pero no. O sea que mientras llegue ese día, está alimentando, hasta que sin darse cuenta, está odiando. Y en la iglesia, y orando, y ayudando. Pero está odiando. Eso es lo que nos está mostrando la historia, porque este está en la casa, es el moralista, el que no peca, el que no emborracha, el que no se reúne con prostitutas, el que hace lo bueno, el que está con su papá, pero sabe que no era cierto, está ahí pero de figura. ¿Sabe qué dijo el Señor? Sepulcros blanqueados, por fuera bien pintados, pero por dentro podridos. Eso dice el Señor cuando uno puede albergar cosas. Y esta mañana es una mañana preciosa para que uno pueda examinarse, porque algunas personas no tienen este problema. Algunos hermanos no tienen problema de resentimiento. Algunas personas que nos ven no lo tienen, pero es muy posible que alguno sí lo pueda tener. Yo reviso mucho mi vida y le digo, Señor, ayúdame para saber si hay algo esto dentro de mí, déjamelo ver, para poder uno. Y no hay cosa más hermosa que perdonar, hermanos. Para muchos es duro, pero déjeme decirle que el perdón trae bendición. El perdón trae bendición. ¿Ahora qué va a pasar? Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, empezó a sacar en cara. No habiéndote desobedecido jamás, soy santo, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, viejo infeliz. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes, alcahueta, con rameras ha hecho matar para él el becerro gordo. Mire que se le salió todo lo que tenía por dentro. Lo trató de miserable, de lo peor, de alcahueta y de todo, a un padre que según él lo amaba. ¿Cómo falta de sinceridad, no? Este es otro personaje. Ya les hablé de uno. Les hablé del segundo que perdona. Este es otro. Yo tengo que mirar en qué lado estoy de los tres. Él entonces le dijo, hijo, mire lo que le dice el papá. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, lo que hay aquí es para ti. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, me devuelvo un poquitico para ver una palabra más ofensiva también. Cuando él le dice aquí, tu hijo, mire lo despectivo, no dice mi hermano, sino tu hijo, el corrupto. Y dice que ha consumido bienes con rameras. Él podía tener 1.000.000 de pecados, pero no le sacó sino el peor, para hacerlo avergonzar, para hacer sentir el papá al mal. No, ya les voy a contar todo lo que pasó ahí. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. El papá le dice, es tu hermano. Se había perdido y es hallado. Vamos a ver el comportamiento del hermano mayor. Porque es triste lo que puede pasar aquí. ¿Qué es lo primero que nosotros vemos que tenía el hermano mayor? Lo voy a mostrar. El enojo. Por dentro estaba enojado. Su primera reacción al observar cómo su padre recibió a su hermano menor sin tener en cuenta el mal que había causado. La primera reacción fue rabia. ¿Qué más pudo haber pasado? Celos. ¿Por qué celos? Porque sintió que su padre prefería a su hermano y que era injusto con él. Mire cómo lleva un pecado a desarrollar otro pecado. Y eso viene como las génovas, una pegada a la otra, como las uvas, por racimos. Pero dice que el pecado engendra pecado, ¿no? ¿Qué había en él por dentro? Amargura, de acuerdo al verso 30. ¿Por qué? Porque los preparativos para la fiesta de bienvenida lo amargaron.
¿Qué más hubo en él? Resentimiento. ¿Por qué? Porque salió a flote su rabia, porque su padre nunca había reconocido su fidelidad, pero sí había recompensado al hijo desobediente por haber regresado. O sea que es muy peligroso que uno tenga enojos, celos, amargura, resentimiento por algo. Por algo. Y si hay algún elemento de estos, ya hay un problema con Dios. ¿Qué más pudo haber sentido él? Rechazo. Hay personas que se sienten rechazadas por cualquier cosa. Se sintió rechazado por la celebración que su padre le hizo a su hermano. Es decir, usted a mí nunca me hace una fiesta. Pero pues si no había dado el motivo. O a lo mejor en cuántas fiestas había estado y no se había dado cuenta. Porque no creo que sea la primera. Hicieron seguramente más fiestas. Era un hombre rico, era un rey. Pero muchas veces estos aspectos de enojo, de amargura, resentimiento no dejan ver la fiesta que se está celebrando. Porque está tan eclipsado, digamos así, el pensamiento que no le permite a uno ver con claridad, sino todo como oscuro. ¿Qué más puede haber? Rencor. Mire todo lo que salió a flote en este pasaje. ¿Rencor por qué? Porque miró solamente el pecado de su hermano y no miró su arrepentimiento. Él ha debido decir, bueno, pero mi hermano tuvo el corazón y tuvo la valentía de venir y decirle, papá, la embarré, perdóname. Pero él no miró eso, él sigue mirando el pecado. Y así nos pasa, puede pasar a muchos de nosotros, que no vemos el progreso espiritual de una persona, sino lo estigmatizamos por el pecado que tuvo. Ah, pero este era un ratero, este era borracho, esta vieja era sinvergüenza. Eso ya no es problema nuestro ni lo podemos calificar. Dios ya lo perdonó. Si está en Cristo, nueva criatura es. Ya lo vemos como pariente nuestro por ser hijos de Dios. No como tu hijo. Ese es un peligro, ¿no, hermanos? Tratar como tu hijo, sabiendo que es hermano mío en la fe. Y es peligroso porque entonces Dios va a tener que actuar. Mire el irrespeto que cometió. No lo mencionó como a su hermano, sino que le llamó como tu hijo. O sea, no tiene que ver con mi sangre, ni mi pulcritud, ni mi santurronería. Él no es de los de mí. ¿Se acuerda de los dos que estaban orando? Yo no soy como ese pecador. Hubo una recriminación acá. Culpó a su padre por nunca haberle hecho una fiesta como la que había organizado para su rebelde hermano. O sea, papá, eres lo peor. Hubo hipocresía. Se consideró libre de cualquier pecado. Este es un pecador, puro fariseo y escriba. Ellos miraban con quienes se reunía Jesús para murmurarlos y criticarlos. Mire, con pecadores anda. Ay, dice que es el Dios, Jesús. Pero no se dan cuenta los fariseos y los escribas que ellos estaban peor. Y finalmente había una mordacidad. ¿Qué es mordacidad? Como ironía, como sarcasmo. Tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras. No nos dice la Biblia que eso lo hizo él. Fue lo que él sacó a flote. Él se gastó la plata con rameras. La Biblia no dice que él estaba con rameras, sino que vivió perdidamente. Pero él deduce que estaba con rameras. Eso sí que es de peligroso para estar uno cerca, pero lejos. ¿Sabe que es muy peligroso estar uno en la fiesta y no estar en la fiesta y no participar de ella? Este muchacho estaba en la casa, pero no era de la casa. Y el otro que estaba entre los marranos era más de la casa que el que estaba dentro de la casa. ¿Me hago entender? Porque vino y pidió perdón y quedó por dentro. El otro, con su orgullo, estaba por fuera. Esto me hace acordar de algo que pasó hace 2000 años. Dice la Biblia, no vaya, Marcos 15:24, si quiere anotarlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Estamos hablando de qué? De la túnica y el traje de Jesús. ¿Quiénes hicieron eso? Los soldados. Ellos estaban cerca de la cruz, mírelos. Aquí está Cristo. Ellos están jugándose sus ropas. Ellos están muy cerca de la cruz, ¿cierto? ¿Pero qué? Pero lejos de Cristo. Uno puede
orar, cantar, levantar las manos, ayunar, estar en la iglesia, no perderse los cursos, venir juicioso, pero no está con Dios. ¿Por qué? Por ciertas actitudes, porque mi pensamiento es otro, porque yo no puedo perdonar, porque yo sigo con mi amargura, sigo con resentimiento, sigo con celos amargos, sigo recriminando, sigo mirando quién hizo bien y quién hizo mal. Nosotros nunca le podemos decir a una persona: usted es pecadora, nunca. Eso lo sabe Dios. Nosotros solamente podemos es invitarlos al arrepentimiento. Ahí ellos pueden entender que son pecadores, pero uno le dice: venga a Cristo. Pero uno no le puede decir: usted es esto y esto y esto y esto. Porque entonces yo estoy haciendo el juez, estoy haciendo el que juzgo y el que condeno. Entonces yo ya estoy terminando. ¿Cómo sanar heridas? Porque yo sé que alguno las tiene, hermano. Porque yo sé que yo la puedo tener. Alguno de los que está aquí puede tener heridas, hermano. Alguno de los que nos está viendo, amigo o amiga que nos ve, puede estar herido por algo. Pero también hay una oportunidad. Este hombre malgastó todo, pero fue perdonado. El otro no malgastó nada, pero estaba por fuera del perdón, porque ni siquiera lo buscó. Le pasó lo de Judas, le pasó lo de Pilatos. Todos los errores que ellos cometieron nunca tuvieron una muesca de arrepentimiento. Como David, que cometió tan gran pecado, pero se arrepintió y halló gracia delante de Dios. Porque Dios mira el corazón contrito y humillado, hermanos. Entonces, ¿cómo empezamos? Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, o sea, falsificados? Eso es lo que quiere decir reprobados. Entonces le dice el apóstol en 2 de Corintios: examínate a ti mismo. Porque tú dices que Cristo está en ti, tú estás en la iglesia, tú lees la Biblia, examínate cómo estás. No dice a qué estés yendo de religiosidad, ¿cierto? Entonces, para que no estéis reprobados, para que el Señor no vea que puede haber en nosotros hipocresía. Allá dice Hebreos que habiendo raíz de amargura. Santiago habla de esto también. Entonces el Señor quiere mirar, dice: examínate a ti mismo, para que no te examinen los demás, para que no te juzgue el mundo. Examínate, es lo que está diciendo aquí: examinaos a vosotros mismos. Y aún en la iglesia se puede hacer ese tipo de examen, porque también se pueden hacer disciplinas de acuerdo a algún pecado que sea dañino para la iglesia. Pero Él quiere que nosotros, es el primer paso. ¿Cómo está mi vida con Dios? Odio a mi hermano, a mi tía, a mi cuñado, a mi suegra, a mi papá, a mi mamá. ¿A quién estoy odiando? No, pero alguien me dice: no, yo no odio, sino es que simplemente no lo saludo. Me cae gordo. Entonces, ¿qué pasa? Por dentro tengo algo. Y quiero justificarlo con que soy indiferente. Yo prefiero no saludar, no mirar. No, esa no es la vida cristiana. Está hablando de la vida cristiana, ¿no? Entonces yo me examino. Y mire lo que me dice la palabra del Señor, hermanos. Efesios 4:30, es un pasaje bonito, hasta el 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque cuando uno no se examina, cuando uno tiene problemas por dentro de celos, de amargura, de resentimiento, está contristando al Espíritu Santo. O sea, no está trabajando Dios en nuestras vidas, estamos trabajando nosotros por nuestra propia cuenta. Y dice también este verso, que puede estar en el baño, en la nevera, donde quiera: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahora, hay otro verso: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí hay algo que quiero que quede claro, hermanos. Aquí dice: examinaos. Aquí dice: y no contristéis. Aquí dice: quítense de vosotros. Aquí dice: antes sed benignos. ¿Sabe qué es esto?
mandamientos. Si yo no lo hago, ¿soy qué? Desobediente. Y si soy desobediente, estoy expuesto a la disciplina de Dios. Estoy dispuesto a la ira de los hijos de desobediencia. Para los hijos de desobediencia. En los cuales anduviste en otro tiempo. O sea que ahora yo ya no puedo ser hijo de desobediencia. Yo tengo que estar mirando lo que me está diciendo el Señor. Si esto no me sirve a mí, la Biblia no me sirve. Jesucristo no me sirve y la iglesia no me sirve. Sencillo, si esto no me sirve nada, porque esto no está escrito por nosotros, esto es escrito de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Por eso es bueno estos versos, y usted cuando pueda orar, y yo cuando puedo orar, Señor, déjame ver qué hay dentro de mí que yo no me he dado cuenta. Es bueno pedirle al Señor, revélame, Padre, porque a lo mejor estoy cometiendo el peor error o el peor pecado, o una injusticia contra alguien y yo no me había dado cuenta, Señor. Entonces pídale al Señor que le revele para poder tener hogares, iglesias, familias en armonía. Por eso es bueno decirle, Señor, sana mis heridas. ¿Cómo lo hace Él? Esta mañana lo puede hacer. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo sí quisiera ser, se lo digo públicamente, hermanos, yo sí quisiera ser manso. Me encantaría aprender a mansedumbre. Claro que en esto estoy tocando a Dios y de pronto me dice, pues lo vamos a ver. Pero si hay algo que nos puede ayudar a nosotros para el perdón, para llevar una vida espiritual de armonía en la casa o por fuera de la casa, la mansedumbre y la humildad son factores importantísimos, hermano. Porque la mansedumbre no quiere decir menso, sino manso, dócil, manejable, que acepta, que concilia. Y humilde donde no hay orgullo, donde no hay prepotencia ni altivez. Son dos factores importantes para yo poder aprender a perdonar, para quitarme el resentimiento, el enojo, la amargura, los celos, la maledicencia, recriminar a los demás. Yo lo puedo hacer, pero tiene que ser con mansedumbre. Por eso él dijo, él no dijo aprendan de Jorge, ni de Pablo, ni de Carlos, ni de Chucho. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Por eso él exaltó alguna vez a Moisés, ¿no? Que no había otro hombre tan manso sobre la tierra como Moisés. Y finalmente, hallaréis descanso. ¿Sabe qué necesitamos, hermanos? Que nuestra alma descanse. Porque hay veces a la madrugada nos despertamos y viene el sueño, se va el sueño, y vienen pensamientos y vienen recuerdos, y si uno no ha perdonado a alguien, como que empieza a maquinar más, hermano. Y empieza a crecer el enojo y empieza a crecer mucho más el resentimiento. Entonces, si uno no se pone a cuentas con Dios, le confiesa esto, ¿qué es confesar el pecado? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué es eso? Venir y pongámonos a cuentas. Y toda la mañana, toda la noche, o el día que usted quiera, de rodillas o de pies, pongámonos a cuentas con Dios. Padre, para mí ha sido muy difícil perdonar. Yo tengo resentimiento contra alguien. Ayúdame, Señor, porque esto no me deja crecer espiritualmente. No me deja crecer físicamente y ni aún me deja crecer económicamente. Yo estoy sumido en una posilga que yo mismo fabriqué, Señor. Yo mismo hice mi propia cochera. Ayúdamela a desbaratar. Y me la ayuda a desbaratar en la medida que yo vaya a 2 Corintios y me examine a mí mismo y me diga qué es lo que está pasando dentro de ti. Y cuando yo pueda encontrar esto, cuando yo pueda acercarme a Jesús, entonces, hermanos, vuelvo y lo repito, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Un mandamiento, aquí está lleno de mandamientos. Venid es un mandato del Señor, venga a mí, ¿cierto? Llevad mi yugo. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que podamos llevar el yugo de Él? Porque quiere que andar con nosotros, ¿cierto? Un yugo lo llevan 2 animales. ¿Se acuerda una yunta de bueyes que es?
que van dos. Pero imagínense cuando se coloca una yunta de bueyes con un buey y un burro. O una jirafa y un conejo. No pueden llevarlo. El Señor le está diciendo a uno, usted no puede llevarlo con el mundo. Usted no puede llevarlo a su manera. Venga, yo le ayudo a llevar. Yo llevo mi parte y usted lleva la suya. ¿Sabe qué quiere decir eso? Yo te amo a ti, yo te perdono a ti, pero tú tienes también responsabilidades. Y tienes que tomar decisiones. Ven, y entre los dos. Es más, yo voy a llevar la parte más pesada. Aprended de mí, y yo os haré descansar, llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí esa mansedumbre y esa humildad que yo he tenido. Los fariseos hacían todos contra mí, me criticaban, me murmuraban. Yo no les dije nada. Yo simplemente les servía y les hacía milagros. Y con todo y eso me crucificaron. Se jugaron mis prendas, pero yo gané porque resucité. Y estoy vivo para que todos los que quieran venir a mí, dejen esa carga, suéltense y caminemos con Él, que Él quiere llevarnos de su mano. Amén. ¿Sabe para qué, hermanos? Para hallar descanso. Uno puede estar acostado durmiendo en una hamaca todos los días y dormir 10 o 15 horas al día. Pero hay algo que, si no permite el descanso del alma, nunca va a hallar paz. Podrá descansar el cuerpo, pero si esto no va a Cristo, el corazón, nunca hallaréis paz ni descanso para sus almas. Amén. Cristo está con las manos abiertas. Si hay alguna persona aquí esta mañana o alguien de los que nos esté viendo que no ha tenido una relación con Cristo, este verso le va a ayudar. Venga a Cristo. No venga al pastor, ni a los pies del pastor, ni a una denominación. Venga a Cristo, porque tienes muchas cargas y Él quiere ayudarte a llevarlas. Padre, gracias por esta mañana. Necesitamos tanto, Señor, tu intervención. Padre del cielo, como el Hijo pródigo, esta mañana te decimos, hemos pecado contra ti, Señor. Perdónanos. Y es muy posible que muchos no seamos como el Hijo pródigo, sino como el hijo que está en casa, que no perdona, que el resentimiento no lo deja. Padre, ayúdanos a mirar cómo estamos. Mira esta iglesia, mira nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a saber qué está pasando en algunos de nosotros. Porque no tolero a esta persona, porque no tolero a mi ser querido, porque no tolero a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, porque no tolero a nadie. Hay algo en mí, Padre Santo, que me está causando mucho daño, amargura, celos, irritación, enojo. Padre, ayúdame. Ayuda a la iglesia, Señor, ayúdanos a nosotros, ayúdanos a los que están viendo, que aún no te conocen a ti o que te conocen pero están rebeldes. Tócales, Señor, sensibilízales el corazón para que lleguen a ti. Sensibilízanos a nosotros para amar y perdonar, pero hacerlo al estilo tuyo, perdón sin condición. Te lo agradecemos, Padre. Gracias por el Hijo pródigo, gracias por tu palabra. Permite que sea el alimento diario. Permite que nos llenemos, Señor, de tu palabra, de la mansedumbre tuya, de la humildad tuya, para que podamos hallar descanso para nuestras almas. Padre, te lo decimos, algunos de nosotros estamos muy cansados, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos descansar en ti. Queremos que tú lleves esa carga. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos, Padre Santo. Amén, Señor.